presentes. Sean bienvenidos a esta séptima sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, convocada para este día en la modalidad presencial. Solicito a la Secretaría dar cuenta del registro previo de asistencia a esta sesión. Con todo gusto, diputada presidenta, atendiendo a su instrucción, se informa que hay un registro previo de 17 legisladoras y legisladores, por lo tanto hay quórum, diputada presidenta. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, siendo las 17 horas con 33 minutos del día 24 de septiembre del 2025, se abre la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población. Solicito a la Secretaría de lectura del orden del día y consulte a las y los diputados presentes si esta es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia se da lectura al orden del día. Como primer punto tenemos el registro de asistencia y declaratoria de quórum. Como segundo punto, la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Con el tercer punto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. Bajo el cuarto punto, la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes proyectos. 4.1. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 23 de abril de cada año como el Día Nacional del Desierto Mexicano. Bajo el numeral 4.2, dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara el 4 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas. Bajo el numeral 4.3, el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral a la segunda fracción del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Bajo el numeral 4.4, el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral a la fracción primera, recorriéndose los subsecuentes del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Bajo el 4.5, dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Asuntos Migratorios. Bajo el numeral 4.6, el dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36 y 37 de la Ley General de Archivos. Bajo el quinto punto tenemos la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del segundo informe de labores de la Comisión de Gobernación y Población. Bajo el sexto punto está la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Gobernación y Población. Bajo el séptimo punto, asuntos generales, teniendo el 7.1, la actualización del estado de los asuntos a cargos de la Comisión de Gobernación y Población. Por último, y como octavo punto, la clausura. En este momento está a discusión el orden del día. ¿Algún legislador o legisladora quiere hacer uso de la palabra? Adelante. No habiendo oradores registrados, diputada presidenta, en votación económica se consulta a las y a los legisladores de la comisión si es de aprobarse el orden del día. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo en este momento. Las y los legisladores que estén por la negativa. Las y los legisladores que estén por la abstención. Diputada presidenta, le informo que hay 18 votos por la afirmativa. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, se aprueba el orden del día. El siguiente punto corresponde al numeral 3, referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de la sexta reunión ordinaria de esta comisión. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura del documento en virtud de que ha sido previamente distribuido a las y los legisladores integrantes de la comisión y si es de aprobarse en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a las y a los legisladores de la comisión si se dispensa la lectura del acta de la reunión anterior y si es de aprobarse en un solo acto. Las y los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo en este momento. Las y los legisladores que estén por la negativa. Las y los legisladores que estén por la abstención.
Diputada Presidenta, le informo que ha sido aprobado por la mayoría en el sentido positivo afirmativo. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, se aprueba el acta de la reunión anterior y se instruye a la Secretaría Técnica a llevar a cabo los trámites pertinentes. El siguiente punto es el referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen. El primero de ellos es el relacionado en el punto 4.1 del orden del día, relativo al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 23 de abril de cada año como el Día Nacional del Desierto Mexicano, sobre el cual les hago las siguientes acotaciones. La iniciativa que da materia a la minuta remitida por el Senado de la República fue presentada por la senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano y tiene por objeto establecer una conmemoración en el calendario nacional para reconocer la importancia de los desiertos mexicanos y su preservación, así como impulsar la conciencia de la población sobre la importancia que estos ecosistemas desempeñan en el equilibrio ambiental. Representa una oportunidad estratégica para que los tres órdenes de gobierno, en coordinación con instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, impulsen políticas públicas, programas educativos y campañas de sensibilización que promuevan el conocimiento, la valoración y la protección del patrimonio natural que representan los desiertos mexicanos. El proyecto de dictamen que se presenta coincide con la minuta recogida por la colegisladora. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen que se está presentando ante ustedes. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. Adelante. Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el 23 de abril de cada año como el Día Nacional del Desierto Mexicano, para lo cual se solicita a las y a los integrantes de esta comisión indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Empezamos por mi izquierda, por favor. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Gracias, diputado Madrazo. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Gracias, diputado Vázquez Arellano. Francisco Adrián Castillo Morales, de Morena, a favor. Gracias, diputado Castillo. Buenas tardes, Jorge Mier, de Morena, a favor. Gracias, diputado Alonso. Alejandro Avilés, del Verde, a favor. Gracias, diputado. Se registra a favor. Irma Juan Carlos, de Morena, a favor. Se registra, gracias. Joaquín Cebadúa, de Morena, a favor. Gracias, diputado Cebadúa. Erika Santana, Partido Verde Ecologista, a favor. Se registra, gracias. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor. Gracias, se registra a favor. Carlos Cantú Rosas, a favor, Partido Verde. Se registra, gracias, diputado. Grupo Parlamentario del PAR, Vázquez Hernández Eva María, a favor. Gracias, diputado Vázquez. Torres Cofiño, Marcelo de Jesús, Grupo Parlamentario Acción Nacional, a favor. Se registra, diputado Torres Cofiño. Rosa María Castro, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Gracias, diputado Castro. Se registra a favor su voto. Asael Hernández Cerón, del PAN, a favor. Gracias, diputado Hernández. Sandra Patricia, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gracias, diputado. Se registra su voto. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Graciela Ortiz, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Diputada Presidenta, se le informa que se registraron 17 votos a favor, 0 en contra, 0 en abstención, mayoría por la afirmativa. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.1 del orden del día. Instruimos al secretario técnico para llevar a cabo los trámites correspondientes. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 4.2 del orden del día
referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara el 4 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas. Al respecto, quiero comentarles que la iniciativa fue presentada por nuestra compañera integrante de esta comisión, la diputada Rosa María Castro Salinas, y propone establecer en el calendario nacional de conmemoraciones un día dedicado a las mujeres afromexicanas. Según el último censo de población y vivienda, que incluyó la pregunta sobre la autodescripción de afrodescendiente por primera vez, reconociéndose esta como la tercera raíz cultural en nuestro país, existen más de 2,5 millones de personas que se identifican como afrodescendientes, de las cuales el 50.4% son mujeres, y aunque en todas las entidades federativas existe población que se autorreconoce como afrodescendiente, el 61% de esta población se concentra en Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Guanajuato. El dictamen que se presenta señala que la afrodescendencia constituye el factor de interseccionalidad por excelencia, término que se introduce por Kimberlé Crenshaw en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica en 2001, quien consideró que había categorías como la raza y el género que interseccionaban e influían en la vida de las personas. Así es que el racismo no tiene los mismos efectos sobre los hombres que sobre las mujeres. Es por lo anterior que el proyecto que se presenta considera oportuna la propuesta que se dictamina para declarar el 4 de noviembre como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas, contribuyendo a la visualización de una cultura que ha permanecido por siglos oculta y que enfrenta múltiples adversidades en nuestra sociedad, reconociéndose la labor del feminismo afrodescendiente y las asociaciones que han trabajado en favor del reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres afromexicanas. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. De no haber oradores. Se registra una participación de la diputada Castro. Tenemos la solicitud de la diputada Rosa María Castro. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta, buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Quiero empezar agradeciendo a la presidenta y al equipo técnico de esta comisión por su sensibilidad a la temática planteada. Un Día Nacional es un acto simbólico poderoso, sin embargo, su verdadero valor se materializará al catalizar cambios políticos concretos. La conmemoración del 4 de noviembre como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas representa un paso crucial hacia la impartición de justicia histórica y la visibilización de una población que ha sido sistemáticamente borrada de la narrativa nacional y sometida a profundas desigualdades estructurales. La propuesta no se basa en nociones abstractas, sino en evidencias concretas. Los argumentos que la fundamentan tienen un contexto histórico y estadístico sólido. Reconoce que la presencia de las mujeres afromexicanas data del siglo XVI, destacando su llegada forzada en condiciones de esclavitud y sus significativas, aunque a menudo no reconocidas, contribuciones al desarrollo de la nación desde la época colonial. Estas mujeres trabajaron como domésticas, amas de leche o nodrizas, en convento, curando enfermos, entre otros trabajos que nunca les han sido reconocidos. Los datos del censo, como ya lo dijo nuestra presidenta, del INEGI 2020 y de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS 2022 ofrecen pruebas irrefutables de las desventajas sistémicas que enfrentan las mujeres afromexicanas, quienes constituimos el 50.4% de la población afromexicana en todo el país.
Los datos muestran claramente disparidades alarmantes en alfabetización, participación económica, participación política, en el acceso a la salud y en el acceso en general a los derechos humanos, y la prevalencia de la discriminación que experimentamos en todo tipo de aspectos. También quiero resaltar lo argumentado en cuanto al enfoque de interseccionalidad, pues explica estos sistemas de opresión que están entrelazados, creando una matriz de dominación única donde la raza, el género y la clase convergen para producir formas específicas de violencia y exclusión. El racismo no tiene los mismos efectos sobre los hombres que sobre las mujeres negras, y tampoco nosotras vivimos las consecuencias del sexismo de igual forma que el resto de las mujeres. Es decir, se profundiza mucho más cuando se trata de mujeres negras. Quiero hacer una mención especial al trabajo de mis hermanas afromexicanas iniciadoras del movimiento negro. Abrieron brecha en la lucha por sus derechos, en su aporte de los afrofeminismos. Hace muchos años empezamos a crear nosotras de una manera genuina y por necesidad afrofeminismos, y nos unimos al movimiento feminista no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en la lucha de las y los afrodescendientes. También destaco la perseverancia de esta lucha que cotidianamente libran contra el racismo sistémico y la discriminación. Este reconocimiento es por su incansable defensa, la organización comunitaria a lo largo de los siglos y sobre todo la resistencia y la resiliencia que durante siglos las mujeres negras han mostrado, que a pesar de la esclavitud, del racismo, resistimos. Somos hijas de la resistencia y de la resiliencia. En conclusión, la propuesta está meticulosamente argumentada y es socialmente justa. Al establecer un Día Nacional para las Mujeres Afromexicanas, se da un importante paso para rectificar esta invisibilización histórica, honrar sus contribuciones y comprometerse a desmantelar el racismo y la discriminación sistémica que continúan enfrentando. Este es un momento esencial hasta la construcción de una nación más equitativa y auténticamente pluricultural. Llamo a todas y a todos ustedes, a los integrantes de esta gran comisión, a la aprobación de este dictamen. Con él iniciaremos el reconocimiento justo para mis ancestras, que de verdad que han sufrido mucho. Y como sé que todas y todos tenemos el compromiso social y que además con la presidenta que tenemos, en el caso de los que pertenecemos a Morena, sabemos que hay un gran compromiso social y que ya ha reconocido a las mujeres de nuestro país, y con ello también está reconociendo a las mujeres negras. Por mis ancestras, les dejo aquí mi petición a nombre de todas ellas. Muchas gracias. Gracias, diputada Castro, diputada presidenta. Le informo que se ha registrado otra oradora. Diputada Irma Juan Castro, adelante. Diputada Erika Santana, adelante. Con la venia de la presidenta. Este mensaje es en base a la sororidad y es discutir una idea en este día en el que se puedan generar nuevos paradigmas y queden atrás el racismo, el clasismo que ha imperado en este país, tras el reconocimiento y el respeto y la integración que puedan generar una cultura de paz. La inclusión y el respeto a la diversidad se está construyendo aunque se ha impulsado por décadas.
Ha sido una deuda histórica y debemos reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que está generando políticas públicas para el reconocimiento de diversas áreas y mujeres que han quedado rezagadas en nuestro país. Ella ha asumido el compromiso de visibilizar y reconocer el legado de mujeres indígenas y afromexicanas, las guardianas de la memoria colectiva, creadoras de expresiones artísticas que enriquecen la identidad mexicana. La política del reconocimiento busca no solo preservar ese patrimonio, sino también garantizar que nunca más sean invisibilizadas. Se trata de ampliar la narrativa nacional para que en la historia, en la cultura y en la política estén reflejadas todas las voces que integran nuestra nación. El reconocimiento de la diversidad cultural refuerza el carácter democrático del sistema político al reconocer los derechos de diferentes grupos. Esta diversidad es nuestro derecho, el de cada uno. Lamento leerlo, pero es una fracción de un discurso que voy a dar en Barcelona en una semana en el Mundiacult, pero en verdad voy a hablar sobre multiculturalidad y lo que estamos haciendo, porque sé que estamos rompiendo paradigmas aquí en esta Cámara de Diputados, impulsados por el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esperemos que nunca más vuelva a haber discriminación ni racismo en este país. Gracias. La diputada tiene el uso de la palabra. Gracias. La diputada Mari Carmen Bernal. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Nada más para solidarizarnos con esta iniciativa. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está a favor de este dictamen y por supuesto que le vamos a dar acompañamiento, porque no es más que un complemento a lo que ya se ha venido haciendo desde el 2018 hacia acá. Se han empezado a visibilizar sectores que anteriormente pues ni siquiera sabíamos que estaban presentes dentro de nuestra sociedad, y es muy importante que a través de esta fecha conmemorativa pues tanto como niñas, niños, jóvenes y por supuesto que la sociedad en general pues sepan de este sector tan importante en nuestro país. Además de que hace poco pues se realizó una reforma al artículo 2 constitucional y bueno, pues esto nada más es venir, insisto, a visibilizar lo que ya hemos venido realizando desde hace algunos años. Así que, compañera diputada, cuenta con el voto, el apoyo, el respaldo y por supuesto la sororidad del grupo parlamentario y las mujeres del PT que conformamos aquí este grupo en esta Cámara. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Juan Carlos. Sí, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes al pueblo de México. Gracias, presidenta, por la oportunidad de poder expresarme en este punto y sobre este asunto. Primero, reconocer el trabajo de la comisión, que ha sido bastante pulcro, bastante objetivo, y yo se lo decía hace rato, presidenta, y me da gusto pues que este tipo de iniciativas vayan avanzando. Efectivamente, como lo dice nuestra compañera y amiga la diputada Bernal, es producto de una reforma que ya a nivel constitucional se ha aprobado en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Felicitar a nuestra hermana, amiga, compañera de lucha, la diputada Rosy Castro, felicitarla y mandarle un cariñoso abrazo a todas las hermanas afromexicanas. Decirles que efectivamente en la Cuarta Transformación estamos avanzando en el reconocimiento de los derechos que antes nos fueron negados como grupos históricamente excluidos. Por eso, como mujer indígena, abrazo la iniciativa, solidarizarnos con las hermanas afrodescendientes o afromexicanas y reiterar que en el grupo parlamentario de Morena acompañamos a nuestra presidenta de la República, quien desde
su trinchera hace todo lo posible por reconocer estos derechos a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas y a los sectores que en otros regímenes fuimos excluidos. Por eso agradecer el dictamen en positivo, Presidenta, felicitarte, hermana Rosy, y agradecer a todos los grupos parlamentarios porque estoy segura que el voto será a favor para seguir avanzando hacia estos reconocimientos de los derechos de las personas que estuvimos excluidas del desarrollo y por supuesto es un no a la discriminación, es un no al racismo, es un no a la exclusión y es un sí a la inclusión y al desarrollo, a un desarrollo y a un sistema más justo para todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Joaquín Cebadúa. Gracias, Presidenta. Generalmente cuando las mujeres hablan y proponen cosas sobre la lucha de las mujeres, yo procuro callar y aprender, pero en esta ocasión, tratándose de las mujeres afromexicanas y de la visibilización que se trata de hacer de esta opresión triple que han vivido a lo largo de tanto tiempo, pues no queda menos que decir que aquí estamos los hombres también con nuestro voto y en el seguimiento hasta donde ustedes digan a esta iniciativa, para que con este señalamiento simbólico se visibilice esa lucha y que se siga haciendo realidad en los territorios como lo han hecho ustedes a lo largo de tanto tiempo, compañeras indígenas y afromexicanas el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? La diputada María del Rosario Orozco Caballero. Adelante, diputada. Buenas tardes, compañeros. Solamente comentar algo. Es muy importante y damos gracias a la presidenta de esta comisión por este trabajo meticuloso, objetivo, dedicado, y es muy importante que se haya aceptado esta propuesta de nuestra compañera Rosy. Pero una vez que continúen los trámites y que ya salga como debe ser, creo que lo más importante es que no se quede en el papel. Tomar el compromiso todos y cada uno de los de la comisión de impulsar que se difunda. Todos decimos que lo que no se dice no se conoce, si no marcamos la A de la presidenta nos invisibilizamos. Creo que pasan muchos días en efemérides que se pierden. No permitamos que esta efeméride tan importante, este Día Nacional de las Mujeres Afrodescendientes, se pierda como uno más en el calendario para engrosar las filas del calendario de Galván. Eso es lo que yo les pediría a todos y el compromiso, compañera, de acompañarte en lo que se necesite y en lo que podamos hacer para que sea una realidad, porque lo vemos todos los días, ya somos iguales en el papel, en la Constitución, y todos los días o nos discriminan o discriminamos porque tenemos ese problema. Entonces creo que no solamente hay que presentar en positivo, votar esto, sino ayudar y acompañar a que se visibilice realmente hacia afuera y tratar de apoyar este momento. Gracias, es todo. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Agotada esta etapa y al no haber más oradores, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara el 4 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se declara el 4 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres Afromexicanas, para lo cual se solicita a las y a los integrantes de esta comisión indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Empezamos por mi izquierda. Gracias. No. Derecha. La derecha, disculpe. Sandra Patricia Palacios Medina, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Se registra su voto, gracias. Asael Hernández Cerón del PAN, a favor. Se registra a favor, gracias. Diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Se registra a favor. Rosario Orozco, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Se registra a favor, gracias.
Rosa María Castro, Grupo Parlamentario Morena y por supuesto a favor. Se Gracias. registra a favor, diputada Castro, con mucho gusto. Torres Cofiño Marcelo de Jesús, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. Se registra a favor. Del Grupo Parlamentario del PAN, Vázquez Hernández Eva María. Diputada Castro, felicidades, por supuesto a favor, en sororidad. Se registra a favor, diputada. Buenas tardes, gracias. Carlos Cantú Rosas, Partido Verde, a favor. Felicidades. Se registra a favor, diputado Cantú, gracias. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor. Se registra a favor, diputado Sánchez, gracias. Gracias. Ana Erika Santana, Partido Verde Ecologista, a favor. Se registra a favor, diputada Santana, gracias. Joaquín Cebadúa de Morena, a favor. Se registra a favor, gracias. Irma Juan Carlos de Morena, a favor. Se registra. Alejandro Avilés, del Verde Ecologista, a favor. Se registra a favor, diputado Avilés, gracias. Miguel Alonso Reyes del PRI, a favor. Se registra a favor, diputado Alonso, gracias. Buenas tardes, Jorge Alberto Miera Col de Morena, a favor. Se registra a favor, diputado Miera, gracias. Francisco Adrián Castillo Morales, Morena, a favor. Se registra a favor, diputado, gracias. Manuel Vázquez Arellano de Morena, a favor. Se registra el sentido. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Felicidades, diputada. Se registra. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Graciela Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor, felicitando calurosamente a la proponente y a todas y a todos que hemos tenido esta noche, una vez más, la capacidad de unirnos en torno a las mejores causas. A favor. Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 23 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por lo tanto, hay unanimidad por la afirmativa. Muchas gracias. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.2 del orden del día. Se instruye a la Secretaría Técnica lleve a cabo los trámites legislativos correspondientes. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 4.3 del orden del día, referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral a la segunda fracción del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, sobre lo cual me parece pertinente hacerle los comentarios siguientes. Este dictamen coincide con la proponente, la diputada Olga María Sánchez Cordero, en cuanto a la relevancia de reconocer y honrar a las personas que mediante actos de valor extraordinario han contribuido de manera significativa al bienestar de la colectividad y al fortalecimiento de los valores cívicos de nuestra nación. El izamiento de la bandera a media asta es un acto cívico que fomenta el respeto y el patriotismo entre la población y cuya acción representa el duelo y el luto, declarándose para conmemorar la muerte de un prócer nacional, gestas heroicas, tragedias colectivas o para homenajear a víctimas de una catástrofe o conflicto. Esta modificación normativa nos permite brindar un espacio adecuado que permita honrar la labor colectiva de nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, que con sus sacrificios han hecho posibles eventos históricos en beneficio de la nación, garantizando la paz y la seguridad de la población, salvando incontables vidas humanas. Finalmente, cabe mencionar que entre la fecha de presentación de la iniciativa, que es materia del presente dictamen, y su fecha de dictaminación, la ley que se pretende reformar ha presentado reformas que modifican su estructura, por lo que, distinto a lo propuesto en la iniciativa de mérito, procede incorporar un numeral 26, recorriéndose los subsecuentes en el orden del artículo 18, fracción segunda de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. Les comparto, si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra, que la promovente de esta iniciativa, la diputada Olga Sánchez Cordero, se encontraba confirmada para acompañarnos el día de hoy en esta reunión,
No obstante, hace unos momentos se ha disculpado por no poder participar por cuestiones de orden personal y nos hizo llegar por escrito su intervención. Solicito a la Secretaría que esta intervención pueda ser incorporada al acta de la sesión de su registro y solamente, si ustedes me lo permiten, haría un pequeño resumen de lo que ella redactó para esta ocasión, y por ser un tema de símbolos patrios me parece pertinente que conozcamos el sentir y el pensar de la proponente. La proponente señala, y cito textual, que el pensamiento plural y democrático en el que coincidimos sin duda nos permitirá saber que en medio de la coyuntura geopolítica que vive nuestro país, ante las graves dificultades que arrastra nuestra nación en materia de inseguridad y con independencia de nuestras múltiples perspectivas sobre el rol de nuestras instituciones de seguridad pública y las labores de nuestras Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada, todas y todos tenemos al menos un punto de coincidencia. Ese punto de coincidencia es la deuda moral de honrar y reconocer el sacrificio de servidoras y servidores públicos que han ofrendado su vida en defensa de su sociedad y bajo las circunstancias actuales, quizá en atención a riesgos futuros a nuestra soberanía. Esta deuda social que tenemos también es hacia las familias y afectos de esas heroínas y esos héroes contemporáneos que dieron todo por nosotras y nosotros. Son familias y comunidades cuyo entorno, por la naturaleza de sus funciones, está lleno de simbolismos y signos identitarios vinculados a nuestra nación y a las comunidades que la integran. No voy a hacer lectura del resto, pero me parece que estos párrafos dejan muy clara el interés de la promovente. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Diputada Presidenta, le informo que no se encuentran registrados oradores, por lo tanto ha sido agotada esta etapa. Agotada esta etapa y al no haber más oradores, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen en sentido positivo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 26 a la segunda fracción del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, para lo cual se solicita a las y a los integrantes de esta comisión indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Por favor, empezamos a mi izquierda. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Se registra, gracias. Manuel Vázquez, de Morena, a favor. Gracias, se registra. Francisco Adrián Castillo Morales, Morena, a favor. Gracias, se registra. Jorge Hermídez, de Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Se registra su voto, gracias. Miguel Alonso, Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Se registra su voto, diputado Alonso. Alejandro Avilés, del Verde Ecologista, a favor. Se registra a favor su voto, diputado Avilés. Irma Juan Carlos, de Morena, a favor. Se registra el sentido de su voto, gracias, diputado. Joaquín Cebadúa, de Morena, a favor. Se registra a favor su voto, gracias. Ana Erika Santada, Partido Verde, a favor. Se registra su voto, gracias. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor. Se registra a favor, gracias. Carlos Cantú Rosas, Partido Verde, a favor. Se registra, gracias. Grupo Parlamentario del PAN, Vázquez Hernández Eva María, a favor. Se registra su voto a favor, gracias, diputado. Torres Cofiño Marcelo de Jesús, Grupo Parlamentario Acción Nacional, a favor. Se registra, diputado Torres Rosa Cofiño. María Castro, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Se registra su voto, diputada Castro, gracias. Rosario Orozco, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Se registra su voto, gracias, diputada. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Se registra su voto, diputada Bernal. Asael Hernández Herón del PAN, a favor. Se registra su voto, diputado Hernández. Sandra Patricia Palacios Medina, Morena, a favor. Se registra su voto, diputada Palacios. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Graciela Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor.
Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 23 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención. Por lo tanto, es mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. En consecuencia, de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.3 del orden del día, instruyendo al secretario técnico para que lleve a cabo los trámites parlamentarios correspondientes. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 4.4 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral a la fracción primera, recorriéndose los subsecuentes del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, sobre lo cual les comento lo siguiente. Esta iniciativa fue presentada por el Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual propone incorporar la victoria de la batalla de Santa Gertrudis a las conmemoraciones enunciadas en el artículo 18, fracción primera, de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. El izamiento de la bandera es un acto cívico que fomenta el respeto y el patriotismo entre la población y cuya acción se ejecuta en las fechas declaradas solemnes, al marcar los acontecimientos de excepcional importancia para el país que son de carácter festivo, como por ejemplo una victoria en batalla. Así, el dictamen que se presenta establece la relevancia nacional de este evento histórico, en el que se concluye que la batalla de Santa Gertrudis posee una de las más importantes consecuencias políticas y militares que llevaron al reordenamiento de la República y la derrota definitiva del Segundo Imperio en nuestro país. Finalmente, cabe mencionar que entre la fecha de presentación de la iniciativa materia del presente dictamen y su fecha de dictaminación, la ley que se pretende reformar ha presentado cambios previos que modifican su estructura, por lo que, distinto a lo propuesto en la iniciativa de mérito, procede a incorporar el numeral 27, recorriéndose los subsecuentes en su orden del artículo 18, fracción primera de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Por instrucciones. Yo tengo registrado, si me permites, antes de pedirle a los compañeros, al diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, que es diputado local del Congreso de Tamaulipas, a quien le damos la bienvenida a esta Cámara de Diputados Federal y que es del Grupo Parlamentario de Morena, quien es el promovente. Adelante, diputado. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, diputada de la Comisión de Gobernación y Población, las y los tamaulipecos somos el alma viva de una tierra de trabajo, forjada en una historia de lucha y defensa de nuestra nación. Aquí, hoy, en la gran Tenochtitlán, donde el águila real se yergue indómita como un símbolo eterno de libertad y donde volcanes y pirámides guardan con silenciosa majestad la memoria del tiempo, se alza con orgullo el espíritu inquebrantable de las y los tamaulipecos. Desde el latido ancestral que brota del alma de nuestra tierra, Tamaulipas escribe una página única y urgente, una historia reciente que clama justicia, reconocimiento y honra, una historia que refleja el humanismo y la convicción del gobierno del doctor Américo Villarreal, que levanta la voz del pueblo tamaulipeco para que sus hechos heroicos sean vistos, respetados y venerados como merecen. Esta propuesta brota con pasión, nacida en la voz potente y clara de los niños de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, un clamor legítimo que encuentra en la Diputación Local del Distrito 3, que orgullosamente represento, la oportunidad de llevar al Pleno del Congreso de Tamaulipas la demanda del pueblo camarguense, el reconocimiento digno y justo a los héroes que cimentaron nuestra República. En un acto de justicia histórica que comparte la visión apasionada de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum y el legado de nuestro expresidente Andrés Manuel, quienes han promovido que nuestra cultura e historia sean las raíces sólidas que nos dan identidad,
orgullo y unidad, porque reconocer es construir futuro. La heroica batalla de Santa Gertrudis, detallada en esta iniciativa, con el respeto y rigor que merece, fue un canto sublime de valentía y patriotismo. A las 6:30 de la mañana, el clarín de la defensa resonó en el amanecer, y frente a la abrumadora superioridad enemiga, el coraje de los soldados mexicanos brilló con luz gloriosa durante toda esa hora decisiva. Los soldados austriacos, leales al imperio de Maximiliano, cayeron de rodillas implorando clemencia. Los republicanos respondieron con honor irrevocable y magnanimidad, evitando derramar sangre inútil, firmes en su misión sagrada de expulsar al invasor y proteger la soberanía inviolable de México. Como portavoz de la heroica ciudad de Camargo, Tamaulipas, agradezco de antemano el respaldo a esta iniciativa que brota del corazón profundo de nuestro pueblo, que late fuerte en el presente para ser faro y legado para las generaciones venideras. Conmemorar esta victoria heroica no solo fortalece nuestra identidad nacional y memoria histórica, sino que cimienta la unidad del pueblo, revive los valores eternos que forjaron la grandeza de nuestra nación y dinamiza el turismo histórico y el desarrollo cultural y económico de la frontera tamaulipeca de la heroica Camargo, donde cada 16 de junio la batalla de las Lomas de Santa Gertrudis se siente viva, ardiente, como un homenaje vibrante a los sacrificios y sueños de quienes nos precedieron. Con la más alta dignidad de ser la voz de los camarguenses, extiendo a esta honorable comisión la invitación a celebrar con nosotros el próximo 16 de junio un momento que trasciende vestimentas, estandartes y armas para convertirse en la manifestación poderosa de una historia que jamás se olvida y de un pueblo indomable que perdura. Que viva México, que viva Tamaulipas, cuna de héroes y patria inmortal. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Consulte a la Asamblea si es de aprobarse, si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 27 a la fracción primera, recorriéndose los subsecuentes del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, para lo cual se le solicita a las y a los integrantes de esta comisión indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Gracias, doctor Madrazo. Manuel Vázquez, de Morena, a favor. Francisco Adrián Castillo Morales, Morena, a favor. Jorge Alberto Miera Col, de Morena, a favor. Se registra su voto, gracias. Miguel Alonso PRI, a favor. Alejandro Avilés, del Verde Ecologista, a favor. Irma Juan Carlos, de Morena, a favor. Joaquín Cebadúa, de Morena, a favor. Ana Erika Santana, Partido Verde, a favor. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor. Carlos Cantú Rosas, a favor. Vázquez Hernández Eva María, del Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Torres Cofiño Marcelo de Jesús, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. Rosa María Castro Salinas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Rosario Orozco, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Asael Hernández Cerón, del Partido de Acción Nacional, a favor. Sandra Patricia Palacios Medina, Grupo Morena, a favor. Gracias. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Graciela Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Diputada Presidenta, le informo que se han emitido 23 votos a favor, 0 votos en contra y 0 votos en abstención, por lo tanto es mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputado. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.4 del orden del día.
Se instruye al secretario técnico para llevar a cabo los trámites parlamentarios correspondientes, felicitando a los promoventes integrantes del Congreso Estatal del Estado de ese bello estado de Tamaulipas. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 4.5 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Asuntos Migratorios, sobre lo cual hacemos las observaciones siguientes. La iniciativa en materia del dictamen que se analiza fue propuesta por la diputada Patricia Flores Elizondo y propone la creación de la Secretaría de Asuntos Migratorios. No obstante, la propuesta de dictamen expone que las atribuciones que se plantean para esta nueva dependencia ya se encuentran establecidas para otras entidades de la administración pública, esto es, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración y el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Adicionalmente, se contempla que dicha creación no considera el impacto presupuestal correspondiente y asimismo se establece que concentrar funciones en un solo órgano podría reducir la efectividad de los servicios, impactar la profesionalización del personal y afectar la continuidad de los programas especializados que actualmente funcionan en las distintas dependencias ya mencionadas. Finalmente, se tiene en consideración que el Congreso de la Unión aprobó las modificaciones a la estructura de gobierno que habrían de acompañar a este sexenio el pasado 28 de noviembre de 2024. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención, informando a la Asamblea que se encuentra la promovente de la iniciativa, la diputada Patricia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad y a toda la comisión. Felicidades a la diputada Rosa María Castro. La acompañaremos en el Pleno con nuestro voto a favor. Y bueno, pues aprovechando la buena racha que están teniendo de aprobar estas iniciativas que se han presentado, yo quisiera sensibilizarlos respecto de la propuesta de la iniciativa que sometí a su consideración. Diría que hace unos días la secretaria de Gobernación, que compareció ante este Pleno del Congreso, habló de manera contundente sobre el compromiso del Gobierno federal con las personas migrantes. Destacó la implementación de la estrategia México te abraza, instruida por la Presidenta de la República ante el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos. Esta estrategia, dijo, involucra a 34 dependencias federales y ha brindado más de 564,000 servicios a más de 99,000 connacionales repatriados. Servicios que incluyen alimentación, atención médica, empleo, documentación oficial, orientación jurídica y más. Y dijo textual: se les ha recibido con calidez y dignidad, con un mensaje institucional claro. Nuestros connacionales no están solos, son el corazón de nuestra patria. Y yo les pregunto si el propio Gobierno federal reconoce que el fenómeno migratorio requiere atención estructural, si ha movilizado a más de 30 instituciones para atenderlo, ¿cómo es posible que esta comisión pretenda desechar una iniciativa que justamente busca dar estructura, permanencia y especialización institucional a ese esfuerzo? La Secretaría del Migrante o de Migración no es un capricho ni una duplicidad, es una respuesta institucional estratégica a una realidad que ya está aquí. Personas que regresan, familias que necesitan reintegrarse, niñas y niños nacidos allá que llegan a un país que aún no los entiende.
Hoy lo atendemos desde la buena voluntad de muchas dependencias, pero eso no es suficiente. Lo que propongo es una secretaría que articule, coordine y dé seguimiento permanente a los derechos y necesidades de nuestras comunidades migrantes. Una instancia que no solo reaccione ante la crisis, sino que planifique, ejecute y evalúe políticas públicas de largo plazo. Y quiero sumar otros elementos que refuerzan esta urgencia. Por ejemplo, la política migratoria de Donald Trump. Con el regreso de Trump al escenario político ha aumentado las redadas, las amenazas de deportación masiva y la cancelación de protecciones migratorias. Esto está generando temor e incertidumbre en nuestros connacionales y tiene efectos adversos en la economía mexicana. Un ejemplo claro, en abril del 2025 las remesas cayeron un 12.1% anual, la peor cifra registrada en años, atribuida en buena parte al endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos. Las remesas, por otro lado, son la columna vertebral silenciosa de nuestra economía. En 2023, México recibió 63.3 mil millones de dólares en remesas, una cifra histórica. Para dimensionarlo, nada más les comento que en el 2022 las remesas fueron casi el triple del presupuesto que los programas sociales federales como pensiones para adultos mayores, becas o apoyos a campesinos. Mientras estos programas entregaron poco más de 401 mil millones de pesos, las remesas superaron los 1.1 billón de pesos, es decir, las y los migrantes sostienen la economía nacional en muchos aspectos y lo hacen desde la distancia sin pedir prácticamente nada a cambio. Lo mínimo que podemos hacer como Estado mexicano es garantizar atención digna, integral y continua, que hoy en día se sigue teniendo muchas diferencias en el sentido de la atención a los migrantes. Y le voy a pedir aquí a mi compañero Miguel Sánchez, integrante de esta comisión, si continúa con esta intervención. Adelante, diputado Miguel Ángel Sánchez. Gracias. Agradezco mucho a la diputada Patti, compañera de bancada de Movimiento Ciudadano, por su intervención y promovente de esta iniciativa. Compañeros, ahora quiero complementar su argumento con un punto clave. Se hablaba del impacto presupuestal, porque además de necesaria, esta propuesta es financieramente viable. Lo que se propone con esta iniciativa es unificar y concretar funciones ya existentes: salud, documentación, orientación jurídica, empleo, reintegración, inclusión financiera. Hoy esas funciones están dispersas entre muchas dependencias y no están diseñadas para dar un seguimiento integral a la persona migrante como tal. La Secretaría del Migrante aprovecharía el personal, la infraestructura y recursos ya existentes en dependencias como el IMSS, la Secretaría del Bienestar, Gobernación, Trabajo y los consulados. Hablamos de una reasignación y reorganización, no de una duplicación. Cero duplicidades. Incluso, si analizamos el gasto actual, entre 2020 y 2022, el gobierno federal gastó casi 3 mil millones de pesos solo en traslados y deportaciones. En 2024, el presupuesto del Instituto Nacional de Migración se incrementó en 489% para fortalecer capacidades. ¿Por qué no invertir una fracción de eso en prevenir, acompañar, reintegrar y proteger? Crear la Secretaría del Migrante no solamente es eficiente, es justo, es inteligente, es reconocer que las personas migrantes no son un tema menor ni de coyuntura. Son millones de mexicanas y mexicanos que mantienen a sus familias, que sostienen comunidades enteras, que han mantenido a flote nuestra economía en tiempos difíciles. Esta no es una causa de partido, de colores, es una causa de país, de hacer equipo. No se trata de protagonismo, sino de saldar una deuda histórica, como lo hemos venido platicando. Esta iniciativa no es un lujo ni una carga innecesaria, es una política de Estado necesaria, oportuna y, creo yo, moralmente obligada. La Secretaría del Migrante será una estructura para recoger, coordinar, mejorar y dar seguimiento a lo que ya hacemos. Será el paso para dejar atrás la atención dispersa y construir una política migratoria con un rostro humano, con estrategia institucional y con visión de futuro. Les pido, compañeras y compañeros diputados, miembros de esta comisión, no desechar esta iniciativa. Démosle a nuestros migrantes ese corazón institucional que merecen. Sin más, por el momento, muchísimas gracias por darme la voz. Gracias, Presidenta, por sus atenciones, como siempre. Muchas gracias, diputado Sánchez. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Joaquín Cebadúa.
los diputados y diputadas de Morena, creo hablar por todos, vamos a votar a favor del dictamen del proyecto de desechamiento de la iniciativa. Y sí quiero dejar bien claro que está basado sobre una premisa falsa el debate que dice que si no creamos una Secretaría de Migrantes es que no se están atendiendo a los migrantes. En la argumentación inicial precisamente se decía que se informó con claridad en la glosa del informe, en la comparecencia de la Secretaria de Gobernación, del esfuerzo coordinado de todas las dependencias del gobierno federal para atender a los compatriotas que retornan. Y en la segunda argumentación se mencionó con claridad el esfuerzo adicional que está haciendo el Instituto Nacional de Migración para atender a las personas en movilidad que están de otros países en el territorio nacional. Creo que como nunca se está haciendo eso, y sí sería un riesgo grave de reducir la atención, el encajonarlo en una secretaría cuando toca todos los ámbitos de la administración pública federal. Es un tema en el que se cuenta con todas las dependencias y que está teniendo una coordinación estratégica desde ya, desde los responsables de la política interior y de bienestar de este país. Entonces creo que es un buen momento para que se reconozca este apoyo sin igual que se está teniendo y no creemos estructuras burocráticas adicionales que probablemente hagan que se reduzca la atención a este fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Diputada Irma Juan Carlos. Diputada Erika Santana. A ver, decídanse por favor para que no distraigamos al resto de la comisión. Con su venia, presidenta. Vengo de Tijuana. En Tijuana hemos recibido migrantes y somos un receptáculo de diferentes razas, 53 etnias de todo el mundo, y hemos trabajado en la atención de migrantes en lo personal desde hace 20 años. Existe allá un centro de multiatención. Este centro es un edificio donde se encuentran oficinas de las diversas dependencias gubernamentales y que ha funcionado positivamente en la atención de las personas connacionales que llegan desplazadas, migrantes que regresan de Estados Unidos connacionales o hijos de connacionales que llegan a México y no hablan español, o personas de otros países. Este ha sido un ejemplo de coordinación interinstitucional y con la sociedad civil, asimismo con las empresas que han logrado coordinarse para apoyar en diversas áreas. Se ha replicado en Juárez, se ha replicado en diversos lugares e incluso hoy mismo estuve ahí hace 2 semanas en la inauguración de una nueva área donde estará Comar atendiendo ahí adentro del centro de multiatención. Y fueron personas de aquí de la Ciudad de México a revisar cómo funciona para replicarlo, porque sí funciona estar en una mesa, dialogar e inmediatamente poder atender lo que cada quien desde su área hace. No tenemos que ser Seguro Social, no tenemos que ser Secretaría de Trabajo, Gobernación. Cada quien puede estar en su área de la función y asimismo coadyuvar de manera eficiente y eficaz y inmediata en la solución. Cuando alguien llega a este centro de multiatención, sale con soluciones diversas, desde salud hasta un acta si no la tiene o el boleto para repatriarse. Entonces, yo no pienso votar a favor porque sé que este trabajo interinstitucional sí funciona. Tal vez sí se requiere y sí se requiere presupuesto, por ejemplo en Comar, que depende gran parte de ACNUR, pero considero, porque conozco el trabajo y he dedicado 20 años de mi vida en mi labor social ahí, que sí funciona, que sería duplicar temas de que cada quien sabe lo que hace mejor desde su área de trabajo. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Irma Juan Carlos. Gracias, presidenta. Se trata de una nueva forma de atender a el pueblo de México y yo entiendo, todos quisiéramos que nuestras iniciativas prosperen, pero hay una comisión presidida por usted, presidenta, que no es de Morena,
que no es del PT ni es del Verde. Y lo digo porque, como te lo reitero, Presidenta, hay objetividad, siempre lo he reconocido. Y hace rato me decías, mi actuación es institucional, y así debe de ser. Y hay un área técnica que ya analizó esta iniciativa y determinó que no es factible, por eso el dictamen viene en desecho y por eso yo voy a votar a favor. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de atender a nuestros migrantes, a nuestras migrantes. No están de acuerdo algunas personas, algunos grupos políticos, estamos de acuerdo, pero no significa que no estemos atendiendo a las y a los migrantes. Al contrario, las y los migrantes son también un sector que antes fueron excluidos y que ahora, como bien lo señala el dictamen, son atendidos por las distintas dependencias como Segov, Comar, Instituto Nacional de Migración, son varias instituciones, Secretaría de Relaciones Exteriores. Un migrante no solamente le aqueja un tema, le aquejan muchos temas, y para eso nuestro gobierno tiene a las distintas instancias para que estas instancias atienda a las y los migrantes. Personalmente yo he estado atendiendo a paisanas y paisanos que mueren, como decimos, del otro lado, y te piden que los ayudes a que se trasladen sus cuerpos. Y el gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos ha apoyado para que estos cuerpos lleguen de manera gratuita, por ejemplo. Entonces, yo no vi esto en otros años y sí lo estoy viendo ahora. Entonces, respetamos el pensamiento, la línea política de cada quien, pero en nuestro movimiento la atención es directa y es de manera interseccional, es interinstitucional, es multidisciplinario. Entonces, reconocer el trabajo que hace esta comisión, y se lo reitero nuevamente, Presidenta, institucional, un trabajo objetivo, y me parece muy bien que el dictamen venga en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal. Muchas gracias, diputada presidenta. Comentar que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo vamos a dar acompañamiento al dictamen que propone la presidencia de la mesa, porque estamos convencidos que es lo correcto. Nada más me gustaría realizar algunas aclaraciones, porque no me gustaría que se quedara instalada la idea de que si no se crea esta comisión, esta secretaría, pues que entonces no se va a atender a los migrantes o que no se les está atendiendo, cuando en la misma exposición de motivos de la iniciativa reconocen un esfuerzo que se está haciendo para la atención de los migrantes. Entonces, aclaro, el grupo parlamentario del PT vamos a acompañar este dictamen, pero eso no significa que no se vayan a atender a nuestros hermanos migrantes, eso que quede muy claro. Considero que la exposición de motivos probablemente hay una confusión, encuentro varias contradicciones de acuerdo a la promovente y al compañero que escuché, soy muy respetuosa de ello, sin embargo sí me interesa realizar clarificar estas ideas, ¿no? También otra cosa, corremos el riesgo de que si concentramos todo en una sola secretaría, comparto lo que comentó el diputado de Morena, corremos el riesgo de que otros temas también importantes que abordan otras instituciones pues queden completamente desatendidos. Por eso es que nosotros vamos a acompañar este dictamen. Estamos en contra de la creación de más burocracia. Yo creo que el pueblo de México está harto, está cansado de la creación de más burocracia. A veces ellos no quieren ni que lo atienda una secretaría, una dirección, quien lo atienda, pero que lo atienda. Entonces, nada más por último, anteriormente este sector de los hermanos migrantes era un sector históricamente olvidado, históricamente desatendido, de verdad, y lo digo con mucho respeto, pese a que las remesas ya son un ingreso importante para nuestro país y nunca antes se había atendido a nuestros hermanos migrantes como se atiende en este nuevo gobierno y en esta nueva forma de hacer las cosas.
Entonces, no se va a desatender a los hermanos migrantes, se van a fortalecer las acciones desde las áreas donde le toca a cada quien y vamos a seguir cumpliendo el compromiso de legislar a favor de ellos en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Miguel. Muchas gracias, diputada presidenta. Como integrante de una familia de migrantes, me gustaría hacer el señalamiento y el reconocimiento a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha tenido a bien a designar a más de 7 personajes que están involucrados con la atención de las y de los migrantes. Me refiero al doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Me refiero a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, quien encabeza y es titular de la CEGOP. También al comisionado Sergio Céspedes Peregrina, en el Instituto Nacional de Migración. Pero también tenemos a la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, quien es la titular del Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior. Y además actualmente se encuentra en discusión el tratado trilateral, el TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, quien hoy el titular de la Secretaría de Economía, el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, está tratando de generar las condiciones para no dejar en la indefensión a nuestros hermanos migrantes. Pero además tenemos, hablando ya específicamente de lo que se habló sobre la relación bilateral con Estados Unidos, tenemos a nuestro embajador Esteban Moctezuma y a más de 50 cónsules a lo largo y ancho del territorio norteamericano que atienden a nuestros hermanos migrantes. Yo no concibo la idea de si se crea, además del tema de los trámites burocráticos, de si se crea una nueva, un nuevo organismo de la administración pública federal. ¿Cómo es que se va a atender no solamente a nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos, en Canadá o en América Latina, a los que están en Europa, a los que están en Asia, a los que están en el resto del mundo? Si nosotros consideramos que a través de una secretaría podríamos estar atendiendo todas las necesidades de nuestros hermanos migrantes a lo largo y ancho del mundo, estaríamos cayendo nosotros mismos en una falacia. Entonces, y nada más para cerrar, porque creo que sí es importante también hacer este reconocimiento a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por supuesto que las remesas que envían nuestros hermanos migrantes son fundamentales para el desarrollo en nuestro país y es precisamente por eso que se hizo una lucha y una sensibilización con los legisladores del Partido Republicano en el Senado para que se reformulara esta iniciativa que tienen sobre una doble tributación que le quieren aplicar a las remesas. Esos son los resultados y ese es el compromiso de la Cuarta Transformación con nuestros hermanos migrantes. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Este es un tema que ha despertado interés y que desde luego tiene muchas aristas. Yo quisiera, más allá de valoraciones de eficacia gubernamental, que no me toca a mí definirla, no en este momento por lo menos, quisiera señalar las razones por las cuales la comisión llega a esta resolución. ¿Qué es lo que nos anima y qué es lo que definimos en el análisis exhaustivo de la iniciativa, como lo hacemos con todas, a buscar, a dictaminarla desechando la presentación? No desconozco el interés genuino de la promovente y del compañero Sánchez al hacer la presentación, pero en la comisión, y esto también es fruto de la experiencia que tenemos en la misma, tanto de manera personal como institucional, como también jurídica. En la comisión partimos de un criterio que yo quisiera dejar claro en esta ocasión. El dictamen tiene un sentido. Yo soy una absoluta convencida de que en la administración pública existen varias formas de atender los problemas de orden público, de establecer políticas públicas y de buscar su ejecución y su realización. Y el primer criterio que nosotros consideramos que debe de prevalecer en estos casos
es el sentido de la horizontalidad en la realización de servicios a quienes vienen con múltiples problemas, como bien se dijo aquí, con problemas de diversa índole y que requieren esa horizontalidad. Yo soy una absoluta convencida, producto de la experiencia en la administración pública, que la centralización en una sola área va necesariamente a dar lugar a la ineficacia y a vulnerar más los derechos de quienes están reclamando los principios. Soy de un estado del norte del país que es limítrofe con Estados Unidos. El tema de la migración para nosotros es un tema cotidiano que no solamente sufrimos, sino que vemos con enorme preocupación y con enorme sentido. Esa horizontalidad del gobierno en sus distintas áreas y dependencias, ofreciendo integralmente, no estoy diciendo que así sea, porque yo no estoy valorando si el gobierno está cumpliendo o no, estoy valorando simplemente la funcionalidad de crear o de concentrar en una sola secretaría diversas funciones que me parece no corresponden, primero, a esa horizontalidad con la que debe de trabajar el gobierno para ser muy integral en la atención de una sola persona, pero con múltiples temas. Esos son el sentido que llevó a esta comisión a llegar a esa definición, a esa resolución, respetando desde luego, insisto, mucho los planteamientos de los distintos grupos que están a favor o en contra del dictamen. Pero la comisión hizo un estudio estrictamente de orden técnico, estrictamente de orden funcional, estrictamente de eficacia en lo que es la prestación de los servicios que debe de llevar a cabo la administración pública o en la aplicación de sus políticas públicas, insisto, sin prejuzgar ni sobrevalorar si el gobierno cumple o no cumple. Con esto quisiera dejar claro cuál fue el sentido de la comisión al dictaminar de esta manera. Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Asuntos Migratorios, para lo cual se solicita a las y a los integrantes de esta comisión indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Se registra a favor su voto. Manuel Vázquez, de Morena, a favor. Se registra a favor, gracias. Francisco Adrián Castillo Morales, Morena, a favor. Se registra a favor, gracias. Jorge Alberto Mier Col, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Se registra su voto, gracias, diputado Mier. Miguel Alonso, del PRI, a favor. Gracias, diputado Alonso, se registra a favor. Irma Juan Carlos, de Morena, a favor. Se registra, gracias. Joaquín Cebadúa, de Morena, a favor. Se registra su voto a favor, diputado Cebadúa. Ana Erika Santana, Partido Verde, a favor. Gracias, diputada, se registra a favor. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, en contra. Se registra en contra su voto, diputado Sánchez. Carlos Cantú Rosas, a favor. Se registra a favor su voto, gracias. Del Grupo diputado. Parlamentario de Acción Nacional y precisamente en concordancia con los argumentos técnicos vertidos por la presidenta de esta comisión, mi voto es a favor. Se registra a favor su voto, diputado Vázquez. Torres Cofiño Marcelo de Jesús, Grupo Parlamentario Acción Nacional, a favor. Se registra a favor su voto, gracias, diputado Torres Cofiño. Rosa María Castro, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Se registra su voto a favor, gracias, diputado. Rosario Orozco, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Se registra a favor su voto, diputada. Gracias. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Se registra a favor, gracias, diputado. Asael Hernández Cerón, del PAN, a favor. Se registra su voto a favor, gracias, diputado. Sandra Patricia Palacios Medina, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Se registra su voto a favor, gracias. Pérez Bernabe Jaime Humberto, de Morena, a favor. Se registra su voto a favor, diputado Pérez Bernabe. Diputado María Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del dictamen. Diputada Graciela Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor.
Diputada Presidenta, se informa que se han emitido un total de 22 votos a favor, 1 voto en contra y 0 votos en abstención, por lo tanto es mayoría por la afirmativa. En consecuencia, de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.5 del orden del día y le solicitamos desde la Secretaría Técnica inicie los trámites parlamentarios correspondientes. El siguiente punto, y es el último de los puntos, además de las conclusiones, es el correspondiente al numeral 4.6 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación de dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36 y 37 de la Ley General de Archivos, sobre lo cual les comento lo siguiente. El dictamen que se presenta propone desechar una iniciativa cuyo objeto podría resumirse en la reducción de los plazos de reserva que la Ley General de Archivos establece para los documentos que contienen datos personales sensibles y que son objeto de transferencias secundarias para pasar de 70 años a 20 años. Lo anterior, sostiene la propuesta, en beneficio de la transparencia y acceso a la información. Sin embargo, en el proyecto de dictamen se analizó la importancia de la protección reforzada de la que se revisten los datos personales sensibles que los referidos archivos puedan contener, por lo que no se estima viable la aprobación de la reforma propuesta, es decir, pasar la reserva de archivo de 70 a 20 años. Por lo que ante esta coalición de derechos fundamentales, es decir, entre el derecho de privacidad y el derecho de transparencia pública, podemos señalar que la proporcionalidad en sentido estricto es aplicable, pues la importancia del objetivo que persigue la intervención en el derecho fundamental está en una relación adecuada con el significado del derecho intervenido. En otras palabras, las ventajas que se obtienen con la reserva parcial de los datos personales sensibles sujeta a una temporalidad específica es congruente con la afectación al derecho a la transparencia pública. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si algún compañero o compañera desea registrar alguna intervención en relación con el proyecto de dictamen mencionado. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. No. Diputada Presidenta, le informo que no se han registrado oradores en esta etapa. Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el dictamen antes señalado. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 36 y 37 de la Ley General de Archivos, para lo cual solicito a las y a los integrantes de esta comisión indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Manuel Vázquez, de Morena, a favor. Jorge Alberto Miera Col, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor del sentido del dictamen. Miguel Alonso, PRI, a favor. Gracias, diputado. Se registra su voto. Ana Erika Santana, Partido Verde, a favor. Se registra su Miguel voto. Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor. Se registra, gracias. Carlos Cantú Rosas, Partido Verde, a favor. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Vázquez Hernández Eva María, en contra. Se registra en contra, diputado. Gracias. Torres Cofiño Marcelo de Jesús, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, en contra. Se registra en contra, diputado Torres Cofiño. Rosa María Castro, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Se registra a favor, diputada Castro. Rosario Orozco, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Se registra a favor, diputado Orozco Caballero. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Se registra a favor, diputado. Asael Hernández Cerón del PAN, en contra. Se registra en contra su voto, diputado Hernández. Sandra Patricia Palacios Medina, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Se registra a favor su voto, diputado. Jaime Humberto Pérez Bernabe de Morena, a favor. Se registra a favor su voto, diputado Pérez Bernabe. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor.
Diputada Graciela Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 18 votos a favor, 3 votos en contra y 0 votos en abstención. Por lo tanto, es mayoría por la afirmativa. En consecuencia, es de aprobarse el dictamen contenido en el numeral 4.6 del orden del día. Se instruye al secretario técnico se lleven a cabo los trámites parlamentarios correspondientes. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 5 del orden del día, referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación del segundo informe de labores de esta comisión por el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2025. Sobre este les comento que durante el referido periodo se han recibido un total de 54 iniciativas con proyecto de decreto para modificar, entre otras, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la Ley de Expropiación, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la Ley General de Archivos, la Ley General de Bienes Nacionales y el Calendario Oficial, entre otras, 9 de las cuales fueron turnadas en comisiones unidas que se comparten con las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad, Transparencia y Anticorrupción, Justicia, Asuntos Migratorios, Reforma Política y Electoral, Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Defensa Nacional, Derechos Humanos, Hacienda y Crédito Público, Ciencia, Tecnología e Innovación y Relaciones Exteriores. Se recibieron también 3 minutas del Senado de la República. En conjunto con las proposiciones con punto de acuerdo a la fecha que se informa, se han atendido, retirado o concluido 71% de los asuntos, es decir, quedan pendientes solo el 29% del total de los temas turnados a la comisión. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el informe mencionado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. Ya. Fue considerado, diputada Irma Juan Carlos. Correcto. Diputada Presidenta, si me permite hacer un comentario. Adelante, por favor. Diputado. Es un reconocimiento a la Secretaría Técnica y a su Presidencia por atender más del 70% de las iniciativas y los dictámenes que han llegado a esta comisión, y también reconocer la celeridad con que se ha hecho, pero sobre todo el profesionalismo y la institucionalidad que ha manifestado en todos y cada uno de los dictámenes. Ese reconocimiento se extiende de manera personal y creo que también de todos los integrantes de esta comisión. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Agotada esta etapa y al no haber más oradores registrados, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el informe antes señalado. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el segundo informe de labores de la Comisión de Gobernación y Población, para lo cual solicito a las y a los integrantes de esta comisión indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Carlos Madrazo, a favor, Partido Verde. Gracias, diputado. Manuel Vázquez, a favor, de Morena. Gracias, diputado Vázquez. Francisco Adrián Castillo Morales, Morena, a favor. Gracias, diputado Castillo. Jorge Mier de Morena, a favor. Se registra a favor, diputado Mier. Miguel Alonso Reyes, PRI, a favor. Se registra a favor, diputado Alonso. Irma Juan Carlos de Morena, a favor y también a favor del dictamen anterior. Gracias. Se registran ambos. Por favor. Gracias, diputado. Erika Santana, Partido Verde, a favor. Se registra a favor, diputada Santana. Me sacó una buena risa. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor. Se registra su voto a favor, diputado Sánchez. Carlos Cantú Rosas, Partido Verde, a favor. Se registra su voto, diputado Cantú. Torres Cofiño Marcelo de Jesús, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, a favor. Se registra su voto a favor, diputado Torres Cofiño. Rosa María Castro, Grupo Parlamentario de Morena. Felicitar a la comisión por el gran trabajo que han hecho y a favor. Gracias, diputada Castro. Se registra a favor. Rosario Orozco de Morena, a favor. Gracias, diputado Orozco Caballero.
Mari Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, a favor. Se registra a favor su voto. Gracias. Sandra diputada. Patricia Palacios Medina, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Se registra a favor, diputada. Jaime Humberto Pérez Bernabe, Morena, a favor. Se registra su voto. Diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. El diputado Cebadúa. Joaquín Cebadúa de Morena, a favor. Se registra su voto, diputado Cebadúa. Diputada Graciela Ortiz del PRI, a favor. Diputada Presidenta, le informo que se emitieron 22 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención, por lo tanto hay unanimidad por la afirmativa. Muchas gracias. En consecuencia, es de aprobarse el segundo informe de labores de la Comisión de Gobernación y Población, informe de labores que compete al trabajo de todas y todos los que integramos esta comisión. El siguiente punto es el correspondiente al numeral 6 del orden del día, referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Gobernación y Población correspondiente al segundo año legislativo, sobre el cual les comento lo siguiente. Como ustedes saben, la gobernabilidad es una herramienta fundamental para crear oportunidades y atender la problemática para la ciudadanía. Por ello, nuestra labor como legisladoras y legisladores integrantes de esta comisión, sin duda alguna, contribuye al fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, fundamentalmente al mantenimiento de la estabilidad social, siempre fomentando la colaboración y la participación de la ciudadanía. Los resultados positivos que hemos generado todas y todos y cada uno de los que integramos esta comisión, así como el área técnica, son parte de un proceso cimentado en buen entendimiento y acuerdos institucionales que se nutren de la pluralidad que enriquece a esta comisión, donde hay cabida para todas las voces. En estricto cumplimiento de nuestra normatividad, de conformidad con el artículo 161 del reglamento de la Cámara de Diputados, el programa anual de trabajo que se presenta contiene la programación de sus reuniones ordinarias, los criterios generales para la metodología de trabajo, el procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta, la realización de foros, estudios, investigaciones, publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en caso necesario, comparecencias de servidores públicos. En este tenor se presenta el segundo programa anual de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población de la 66 legislatura de la Cámara de Diputados. Por lo antes expuesto, solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la comisión si alguien desea registrar alguna intervención en relación con el programa anual de trabajo de esta comisión en la que estamos congregados por el Pleno de la Cámara. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si alguien desea registrar alguna intervención. Al no haber oradores registrados, pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación nominal si se dispensa la lectura y si es de aprobarse en un solo acto el programa anual de trabajo que les fue remitido con la anterioridad debida. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y a los integrantes de la comisión si es de aprobarse en un solo acto el programa anual de trabajo de esta comisión, para lo cual solicito a las y a los integrantes de esta comisión indiquen al micrófono su nombre, grupo parlamentario y el sentido de su voto. Carlos Madrazo, Partido Verde, a favor. Manuel Vázquez Arellano, de Morena, a favor. Francisco Adrián Castillo Morales, Morena, a favor. Jorge Mier Morena, a favor. Miguel Alonso, del PRI, a favor, con mi reconocimiento a la presidenta de la comisión, a todo el equipo técnico y a todos los integrantes. Muchas gracias. Irma Juan Carlos, de Morena, a favor, y también un reconocimiento, presidenta, por el trabajo. Erika Santana, Partido Verde, a favor. Me uno a los reconocimientos, presidenta, e Israel por allá por atrás, equipo técnico. Muchas gracias. Miguel Sánchez Rivera, Movimiento Ciudadano, a favor y felicidades a la comisión. Gracias, diputado. Carlos Cantú Rosas, Partido Verde, a favor. No sin antes felicitarte, Presidenta, y a todo el equipo de la comisión. Muchas gracias. Eva María Vázquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, a favor. Gracias.
Rosa María Castro, Grupo Parlamentario de Morena, a favor, y también reiterar mi reconocimiento, felicitación, diputada presidenta, por el gran trabajo que haces, la coordinación que haces, tan atinada, tan profesional y más allá de partidos, con esta bien plantada pues en la comisión, con la convicción. Muchas gracias y a todo el equipo, por supuesto, a favor. Rosario Orozco Caballero, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Y también me uno a felicitar y reconocer el trabajo profesional que dirige usted, Presidenta, y el apoyo de todos y cada uno de sus miembros de la comisión, el apoyo técnico y pues también nuestros compañeros integrantes de la comisión, que todos aportan con su presencia y sus opiniones hacia esto. Gracias, felicidades. Mari Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Sandra Patricia Palacios Medina, Grupo Parlamentario Morena, a favor. Gracias, Sandra. Pérez Bernabe Jaime Humberto, Grupo Morena, a favor. También sumándome al reconocimiento de usted, Presidenta, todo el equipo técnico que viene en este apoyo y compañeras y compañeros integrantes de esta comisión. Gracias. Muchas gracias. Joaquín Cebadúa de Morena, a favor. Gracias, diputado Cebadúa, se registra a favor. Diputado María Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Diputada Graciela Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional, a favor. Diputada Presidenta, le informo que se emitieron un total de 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 en abstención. Por lo tanto, ha sido aprobado por unanimidad el plan de trabajo. Muchísimas gracias a todas y todos los integrantes de este trabajo que ha venido realizando la comisión, en la que pretendemos cumplir con la distinción que el Pleno de la Cámara de Diputados nos otorgó. Se debe fundamentalmente a un buen equipo técnico, sin duda alguna, pero también a la altura de miras de todas y cada uno de los que integramos esta comisión, que hacemos prevalecer el bien del país por encima de cualquier particularidad de orden ideológico o de orden partidario. Muchas gracias a todas y todos, y yo espero que este sea el inicio de un nuevo periodo en el que vayamos avanzando en las responsabilidades que nos han sido otorgadas. El siguiente punto es el correspondiente a asuntos generales. Sobre este punto es importante comentarles que les ha sido distribuido por correo electrónico un listado con el estatus de los asuntos turnados a esta comisión, a fin de que sus equipos puedan revisar qué es lo que tiene pendiente la comisión de atender en los siguientes meses. Asimismo, recordarles que a efecto de participar en el examen, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, conforme a los lineamientos emitidos por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se ha solicitado a ustedes vía oficio remitir a esta comisión a más tardar el 16 de octubre del presente año sus consideraciones para ser integradas en el proyecto de opinión que habremos de elaborar. Recuerden ustedes que solamente el proyecto de opinión va a contener lo que todas y todos y cada uno de nosotros establezcamos sobre nuestras consideraciones en relación al presupuesto de egresos, y esa será la opinión que se le entregue a la Comisión de Presupuesto. Finalmente, consulto a las y los integrantes de la comisión si existe algún asunto general que deseen abordar. Agradecidísima porque no hay. Y no existiendo, me salió del alma. No existiendo más temas pendientes por tratar, se da por clausurada la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, siendo las 7 de la tarde con 10 minutos del día 24 de septiembre del 2025. Agradezco a todas y a todas su participación, que tengan una excelente noche y reciban un caluroso abrazo de su amiga Graciela Ortiz. Gracias.